Hola, muy buenas noches a todos. Bienvenidos a Píldoras de Fe, consejos para la vida diaria. Una vez más estamos acá, como todos los lunes a las 7 de la noche, en este espacio de la Iglesia Cristiana Shekina. Si no me conoces, soy Kenya Rodríguez, pastora en la Iglesia Cristiana Shekina, proclamando la fe en Jesucristo. Hoy traemos un tema muy importante que creo que les prometí desde la semana pasada, que hablamos sobre el noviazgo, antesala para el matrimonio. Prometimos, porque dentro de la temática se dio, hablar sobre la soltería y hemos decidido llamar al espacio de la noche de hoy Plenamente Solteros. Para eso tengo 4 invitados. En el día de hoy tenemos una audiencia bastante grandecita y quiero presentarles a mis invitados. Voy a empezar con Enrique Mesa. Enrique, buenas noches. Enrique está desde la ciudad de Bogotá, es administrador de empresa, ministro de alabanza, está en el Ministerio de Discipulado de su iglesia Nueva Vida en Bogotá. Enrique, bienvenido a Píldoras de Fe. Hola, Pastora Caña, ¿cómo estás? Me alegra mucho saludarte, gracias por la invitación y bueno, esperamos que sea de edificación para todos y pasemos un buen espacio. Así será, gracias por aceptar la invitación, Enrique. Sigo con Leonardo Pombo, es administrador de empresas. Leonardo le sirve al Señor en la iglesia Adoradores Comunidad Cristiana en Villavicencio. En alguna oportunidad pues estuvo aquí en Cartagena, se congregó con nosotros, pero ahorita el Señor lo movió a Villavicencio y allá con su esposita y su hijo le sirven al Señor. Leonardo, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, pastora, buenas noches a todos. Qué bendición que esta invitación, espero que sea de beneficio para todos los que están escuchando este programa tan bueno. Bendiciones. Amén. Gracias, Leonardo, por aceptar la invitación a estar con nosotros en esta noche. También nos acompaña Juan David Porto. Juan David es administrador industrial, sirve al Señor en la iglesia Loco Amor aquí en la ciudad de Cartagena. Además, para los que ya conocen, Juan David es mi primo. Juandi, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Espero que sea un espacio, un tiempo edificante para todos. Así va a ser. Gracias por estar en Píldoras de Fe. Y por último, no menos importante y menos para mí, les presento a mi esposo para los que no lo conocen, el pastor Hernán Nieves, pastor titular de la Iglesia Cristiana Shekina, pastor hace 22, 23 años, arquitecto de profesión y pues está con nosotros hoy aquí nuevamente en Píldoras de Fe. Bienvenido a este espacio. Bueno, muy buenas noches. Deseando que sea de gran bendición el tema que vamos a compartir en esta oportunidad, que sean edificados tanto solteros como casados, los divorciados, los separados. Dice la Biblia que la palabra de Dios es viva y eficaz, que toda ella es útil para enseñar, corregir y redarguir. Y esperamos que el propósito de Dios se cumpla a través de lo que vamos a compartir. Amén, así será. Y a ti que nos estás mirando en esta noche, te voy a pedir que con el hashtag Su Sangre Nos Salvó, compartas este live para que sea de bendición para mucha gente, en especial para tus amigos, para tu familia, para tus discípulos, para la gente con la que tú compartes en estas redes sociales. Te conviertes en un evangelista cuando tú reproduces este tipo de información que edifica las vidas. Así que te animo a que lo hagas en esta noche. Bueno, vamos a entrar en materia porque el tema tiene bastante tela que cortar. De antemano les advierto que no vamos a poder cortar toda la tela, pero como su nombre lo indica, estos son píldoras, ¿verdad? Como dice mi esposo, pildoritas. Entonces son píldoras para que nos quede cierta información y luego nosotros en la intimidad con el Señor, en consejería, a través de prédicas, leyendo la Biblia, nosotros vamos a ir como ampliando todas estas cosas. ¿Cuál es el contexto general de la noche de hoy? Hay un mal entendimiento sobre el estado de soltería y este va acompañado de cierto sentimiento de vergüenza cuando se acerca a cierta edad siendo aún soltero. Y esto lleva también a la persona a un afán por un matrimonio a como dé lugar y muchas veces cuando se logra ese objetivo, no de la manera de Dios, sino propiciado por un afán malsano, vienen fracasos, viene dolor, viene sufrimiento y no se está
por decirlo de algún modo, disfrutando de la etapa de la soltería como Dios manda, como Dios quiere que así sea. Y de eso vamos a hablar esta noche y quiero empezar con mi esposo. La primera pregunta es para ti, Hernán, para ir como dejando en claro ciertos conceptos. Soltero, la palabra de esta noche, soltero, y estar solo, ¿son sinónimos? Es lo mismo decir soltero a decir solo. Y te lo voy a preguntar también enseguida, ¿por qué la gente tiene afán de dejar la soltería? Entonces, ahí te dejo esas dos preguntitas a ti para empezar. Ya. Bueno, yo quería agregar algo, porque no es lo mismo, pero necesitamos aclarar algo. Hay un concepto que es estar solos o estar a solas, y otro es la soledad. La palabra de Dios nos enseña a nosotros que el Señor Jesús tuvo experiencias en las cuales demandó para sí mismo espacios en los cuales Él estuvo apartado de sus discípulos. Estuvo solo o estuvo a solas, pero eran tiempos con propósito. Era muy diferente. Hay otro estado que es el estado en el cual la persona tiene una experiencia que se llama la soledad. Se sienten solos y es completamente diferente porque también tienen propósito, pero es el propósito completamente contrario. ¿Por qué? Porque la soledad es un sentimiento en el cual la persona tiene sentimientos de separación. O sea que no es un propósito edificante. Hay una separación y eso es provocado por algunos sentimientos de desconexión, de inconformismo personalmente. Hay inseguridad en la persona. La persona se siente incapaz de hallarse humanamente en el contexto general de su vida. Y además ella se siente incapaz de hallar para sí una relación satisfactoria y prefiere tiempos separados tiempos de aislamiento. Entonces, empezando por eso, son diferentes lo que es estar a solas o la soledad. Son completamente diferentes. Y cuando ya entendemos eso, nos damos cuenta que estar solteros no es sinónimo de ninguna de las dos, sino que por el contrario, a veces el desenfoque en cuanto al tema me lleva a tener un mal concepto o entender mal los conceptos. La soledad es un problema cuando estamos desenfocados del concepto de lo que es la soltería. Porque la soltería es un tiempo en el cual nos estamos preparando para una etapa siguiente, la cual es un matrimonio y luego organizar una familia a través de unos hijos. Hay que tener algo claro. Si estamos desenfocados del concepto de la soltería, entonces vamos a entender que el matrimonio va a venir a mi vida como la solución a lo que yo estoy creyendo que es la soledad, que es estar solo. Por eso necesitamos centrarnos bien en el asunto. Si nosotros vamos con este concepto errado al matrimonio, de que el matrimonio es para solucionar el problema de la soledad, voy a llegar a ese matrimonio con unos conflictos emocionales. Y voy a llevarle ese problema a otra persona. Así que va a cargar entonces con un problema que yo le estoy llevando porque yo no he solucionado en mi soltería estos problemas emocionales. ¿Por qué? Porque es que la soltería es precisamente eso, un tiempo que es necesario en la vida de todo ser humano. Es más, es un tiempo bastante productivo porque es el tiempo donde se desarrolla el ser humano en el área escolar, en el área profesional, en el área laboral, en el área de la administración.
y en superar los problemas emocionales. Por eso hay que darle gracias a Dios cuando llegamos a los pies del Señor y conocemos a Cristo en estado de soltería, porque la palabra de Dios nos ayuda a crecer y resolver todos esos detallitos que tenemos por ahí incompletos. Pero si yo llego a un matrimonio con todas esas deficiencias, sobre todo con los conceptos errados, creyendo que es necesario el matrimonio para solucionar el problema de la soledad, entonces le voy a llevar a la pobre muchacha tremendo conflicto. O al pobre muchacho. O al pobre muchacho, exactamente. Sino que como veo que todos los participantes son muchachos, entonces estoy enfocado en lo de los muchachos. Correcto, pastor. Entonces vamos a castigar a esa persona con la cual nos vamos a casar, llevándole tremendo problema. Porque no es el problema, el matrimonio lo que va a resolver la soledad. Entonces, en estas relaciones, cuando la persona viene con esos vacíos emocionales, se lanza a una relación. Y en esa condición, lógicamente, esta relación no va a funcionar. Esta relación no va a funcionar. Así es. Algunos piensan incluso que ya tengo determinada edad y ya necesito empezar a funcionar sexualmente. Fatal. Porque el matrimonio no es para solucionar el problema del sexo. Y cuando una persona llega a un matrimonio en esa condición, igual le está diciendo a su compañero que vengo con vacíos emocionales que necesitan ser llegados. Y la excusa es, no, mi decisión del matrimonio es porque estoy solo, tengo soledad. Y resulta que realmente lo que hay es un desenfoque. Pastor, completamente de acuerdo con usted. Entonces podríamos llamar esa etapa, digamos, la etapa que todo soltero debe vivir como los procesos. Se puede llamar así también. Es. Que debe vivir cada persona. Son etapas o procesos que debe vivir cada persona, hombre o mujer, para llegar con un foco bien claro al matrimonio y no llevarle conflictos a ese matrimonio. Así es. Y entender que estar soltero no significa que tengamos que estar en soledad. Entonces, si el problema es la soledad, no la soltería, tenemos que buscar la compañía de Dios, la compañía de nuestra familia, la compañía de los hermanos en Cristo, pero no ver en el matrimonio la solución al problema de la soltería, porque la soltería, para empezar, no es un problema. ¿Listo? No es un problema. En el Píldoras pasado veíamos cómo para el noviazgo se maneja un concepto de que, encontré mi media naranja, ¿verdad? Y estamos hablando de personas como a la mitad de su madurez, a la mitad de su formación, a la mitad de todo, que necesitan a alguien que les aporte la otra mitad que a ellos les hace falta. Entonces, fíjese cómo el sistema nos va llevando de una cosa a la otra. Entonces, no es así, no somos mitad de nadie, somos personas que debemos estar formadas enteramente para no ir a darle, como decía mi esposo, dolores de cabeza a ese pobre muchacho o a esa pobre muchacha, ¿cierto? Y lo otro es que hay personas con este tipo de conflictos emocionales. Y por encima de eso, entonces el entorno a nuestro alrededor, la familia, la iglesia, los amigos, los vecinos, empiezan con la famosa influencia de que, ¿y para cuándo? Y la muchacha, ¿para cuándo? Entonces la persona, en vez de visionar, pastor, o el muchacho, la persona, exacto, el soltero, en vez de centrarse en los conflictos reales que tiene como persona, entonces se lanza en la aventura del matrimonio, pero todo por las presiones del entorno. Pastor, usted acaba de decir algo muy claro, muy cierto, que de pronto, fíjese, primera vez que lo escucho y muchas veces es un conmutado en las iglesias. Quiero que me corrija también, pastora. Muchas veces los solteros
o solteras, porque también se puede decir mujeres también, en ese desespero Claro. sexual, se lanzan de una forma rápida, de una forma, digamos, tapada a los ojos, no sé qué dirán mis compañeros Así es. y se lanzan a ese mundo que es el matrimonio, y no teniendo en cuenta que el matrimonio no es solamente algo sexual, el matrimonio tiene otra visión, tiene otro foco. Entonces eso ha pasado mucho. Claro que sí, y sobre eso les invito a que miren Píldoras de la semana pasada. Ahí está en la página, aquí en nuestra página Iglesia Cristiana Chequina, hicimos un espacio especial sobre eso, precisamente sobre qué es realmente el noviazgo como antesala del matrimonio, y dedicamos un ratico a hablar acerca de lo que tú estás diciendo, Leonardo. Así que los invito a que, acabado este espacio, ustedes puedan ir al Píldoras de la semana pasada y van a encontrar una información muy importante, porque lo que tú dices, Leonardo, es muy cierto. Ahora fíjate, hay una frase cliché, que es felizmente casado, ¿verdad? Felizmente casado. Y a veces parece producir en un soltero que desea casarse un choque de frustraciones, ¿verdad? Cuando se ve con sus amigos y, ay, ¿cómo están? No, felizmente casado. Y él no está felizmente casado y tampoco es capaz de decir, y yo aquí felizmente soltero, deleitándome en el Señor, aprendiendo, creciendo. Entonces, la siguiente pregunta es para Enrique. Entonces, Enrique, teniendo como base lo que acabo de comentar, vamos a cambiar la mentalidad de los solteros y solteras que nos están mirando en esta noche. Y quiero que nos comentes, Enrique, ¿qué ventajas tiene en realidad la soltería? ¿En qué áreas personales debemos trabajar o se debe trabajar? Y ser intencional un soltero para que durante la etapa de la soltería pueda crecer al máximo y se pueda aprovechar lo mejor que pueda este tiempo que Dios le regala de ser soltero. ¿Qué ventajas tiene ser soltero, Enrique? Bien, gracias, pastora. Bueno, me gustaría iniciar con lo que estableció el pastor Hernán. Pareció muy importante, que es el concepto de transición y enfoque. Entonces, sí, es una etapa de transición y mantener el enfoque. Si uno tiene esas dos cosas solucionadas, uno es una persona, digamos, madura. Y eso no tiene que ver tanto con la edad en sí, ¿no? O sea, no tiene que ver con, no sé, hay gente que esto le ocurre a los 22 años, 23, 25, 30. Al final es un proceso personal, y de hecho en la Biblia tampoco dice que hay una edad perfecta para casarse como edad, lo que hay es una madurez de la persona. Entonces, dicho eso, entonces, si me permite establecer las ventajas por el lado de la transición y por el lado del enfoque. Desde el lado, la más sencilla para mí explicar es la transición, es el lado de las ventajas de la transición. La transición básicamente, si me permite, como el pastor le decía al inicio, ¿no? Es un momento donde, bueno, uno está pleno profesionalmente para trabajar, para estudiar, para producir, para equivocarse. Quien es emprendedor, el emprendedor suele perder suele perder muchos negocios porque está joven y porque no está arriesgando el capital de nadie más, está arriesgando sus propios ahorros, o si acaso el de algún familiar, el de los papás, en fin, alguien que creyó en él. Entonces, profesionalmente es una época sensacional. Si usted está de pronto en la iglesia y se congrega, es un tiempo también fantástico para estar en la iglesia, ayudar, servir, apoyar en ministerio de alabanza, discipulado, en evangelismo, ayudar lo que el pastor necesite. Bueno, es fantástico. Y si me permite también, cuando uno es joven y tiene fuerza, eso en realidad para quienes son pastores, eso lo sienten como una bocanada de aire y fuerza para el ministerio. Así que, digamos, eso es algo que usted también puede aportar y le sirve, digamos, le sirve mucho como persona. Y otro tema también muy importante es que en la transición usted también tiene que estar listo para decir, bueno, yo estoy listo para proveer, hablando, digamos, para los hombres, ¿no? Estoy listo para proveer, no estoy listo para proveer, obviamente también pues las mujeres también, ¿no? Aunque ahí no me quiero meter en un terreno escabroso porque hay muchas versiones sobre el tema, no voy a cerrarme ahí, tome lo que le sirva. Entonces, pero sí estar claro en ese sentido de que es un momento para uno profesionalmente crecer, madurar, prepararse, estudiar, quien tenga la posibilidad de terminar sus estudios completos, pregrado, posgrado, todo lo que le sirva, es una época muy buena. Eso por el lado de la transición, de estar listo para eso. Y por el lado que hablaba el pastor del enfoque, creo que es una época muy importante para que uno mismo, a través de su relación personal con Dios, solucione sus propios conflictos emocionales.
regularmente, no sé si esto, digamos, no sé a cuánto les pase, pero si me permite establecerlo como un principio, cada uno de nosotros viene, o sea, nuestros padres nos dejan hasta un nivel, ¿sí? Nos dejan aquí hasta un nivel, ¿no? Y entonces uno viene y arranca y uno tiene que resolver sus propios problemas emocionales. Entonces, dependiendo de cómo haya sido su niñez, su preadolescencia, hay unas cosas con las que uno viene y hay un nivel que los padres dejaron. Y entonces, si uno no descubre en esta etapa uno qué es lo que a uno le hace falta, cuáles son sus propios conflictos, debilidades, cuáles son las áreas por las cuales uno más fácilmente se derrumba, o cuáles son las áreas en las cuales uno está fuerte, en las cuales uno está consistente, es una muy buena etapa la soltería para uno cerrar esa brecha, ¿sí? Esa brecha emocional, y que uno con una relación con Dios, únicamente con Dios, fuerte y sólida, tratar de cerrarlo. No se trata de algo que sea perfecto, porque de hecho no existe, pero por lo menos que uno vaya lo más, lo menos abierto posible y compartir luego eso con otra persona que haya hecho un poco el mismo trabajo. Así es. Y minimizar lo más que se puedan los conflictos, porque si tú no has aprendido a vivir contigo mismo, ¿verdad? A aceptar tus debilidades o a mejorar en ellas, imagínate ahora someterte a estar en una convivencia en esa situación. Entonces, como me gustó lo que decías, Enrique, resolver asuntos pendientes ahora, sabemos que no los vamos a resolver todos y que mientras estemos en este cuerpo que no es glorioso, vamos a tener situaciones de carácter y muchas cosas, pero bueno, tratar de aprovechar el tiempo lo mejor que se pueda para ser formados en el Señor, para tener mucha intimidad con Dios y que el Señor realmente forme en nosotros su carácter, y tratar de verdad, no de complementar, sino de aportar lo más que podamos a nuestro compañero o a nuestra compañera en el matrimonio. Complementando lo que dijo Enrique, que me parece excelente, el aporte de Enrique, pues una de las ventajas que de pronto quizás causará un poquito de risa, pero es que los solteros estamos libres de los problemas que trae el matrimonio, entre comillas. Dígalo que así es. Aunque sabemos que hay mucha bendición y realmente es la norma establecida por Dios el matrimonio, o sea, para nadie es un secreto que en el matrimonio también hay dificultades, ¿ya? Entonces, digamos que es comprensible que hay muchas parejas cristianas y no cristianas que a menudo hablen de manera abierta sobre estas cosas difíciles que se enfrentan, lo que digamos que puede traer en una pareja un conflicto que inclusive puede llegar a la ruptura, ¿ya? Entonces, digamos que, entre comillas, como lo dijo Pablo en 1 Corintios 7 sobre el matrimonio, el que está casado procura más, entre comillas, agradar a su familia, ¿cierto? A su esposa, a las cosas del mundo. Claro. No quiere decir que no sirva al Señor, no quiere decir, pero está más pendiente en el uso del tiempo, ya a las vacaciones, a los niños, a las tareas, ya, y tener los niños también representa un gran placer, pero también trae bastante ansiedad. Así es. Entonces, el matrimonio es una bendición, pero Pablo lo dice claramente: quiero ahorrarte digamos que esta congoja, como lo dice ahí. Sin embargo, el matrimonio es una bendición. Entonces, esa es una de las ventajas que quería resaltar. Así es, excelente aporte. Y Pablo estaba hablando de etapas y de tiempo. Como dice el libro de Eclesiastés, todo tiene su tiempo. Entonces, si adelantamos un matrimonio cuando debíamos ser todavía solteros para ser formados en las áreas que requieran, pues obviamente no vamos a estar listos y vamos a tener más problemas y más conflictos. A propósito de eso, Juan David, una de las cosas que los solteros eternos, esos que no quieren despedirse de la soltería, alegan a su favor, es que la falta de compromiso es genial, ¿verdad? Su gusto por la independencia, las ganas de seguir de fiesta, de tener libertad, de salir con las personas que ellos quieran, sin que nadie les pida cuentas. También, pues, la libertad de crecer profesionalmente, dedicar más tiempo a sus cosas personales. Entre otros, todos estos son ideales por los que una persona decide seguir soltero y tener una vida con un estilo propio. Pero la pregunta que yo quiero hacerte en esta noche, Juan David, es: ¿cuál es el estilo de vida que Dios demanda para el soltero? ¿Vivir para sí mismo o vivir para Él? Amplíanos esta verdad.
Bueno, definitivamente cuando uno acepta a Jesús, uno toma una decisión de servirle, ¿cierto? De morir a sí mismo y ser el que comande el timón del barco de nuestra vida. En mi experiencia personal, como todo creyente, toda persona que acepta a Jesús, yo siempre he tratado de vivir, digamos, una vida como la demanda el Señor, y aunque ha sido bastante complicada en esta etapa, dentro de mí siempre ha existido ese temor de Dios de que no permite que yo me aleje de su propósito, aún en esos momentos de soledad, de sequía, aún en esos momentos que tienden a ser un poco oscuros, ¿ya? Todos los días yo experimento su misericordia y su bondad, la veo a diario en mi vida, en cualquier tipo de circunstancia. Eso hace que en mí se despierte una motivación por conocerlo cada día más. Siempre se me despierta una sed por aprender de él diariamente, inclusive en lo más profundo, en los misterios. Ya aún en los momentos difíciles, cuando no hay ánimo, siempre hay un toque de él en mi vida, ¿ya? Que me ayuda a seguir adelante en esta etapa de soltería. Nunca tratando de, como lo especificó el pastor Hernán al comienzo, de tener esos momentos, esos lapsos de soledad, ¿cierto? Por eso siempre yo procuro mantenerme activo en mi comunión con el Señor, en mi relación con Él, oración, adoración, sirviendo en la iglesia, enseñando la palabra, compartiendo en grupos, aprendiendo en las clases, testificando en el trabajo, ya con el ejemplo propio donde me coloque. Siempre lo más importante también una de las cosas más importantes es rodearse de personas que estén alineadas con el propósito de Dios, ya aunque nosotros no lo creamos, siempre esto afecta mucho en la vida de un soltero, ya siempre tener una persona con la cual compartir la palabra de Dios y el conocimiento de Dios siempre lo ayuda a uno a mantenerse en ese camino, ya ayuda mucho también para que nosotros nos mantengamos firmes, además de como lo dicen en inglés, el prayer closet o el momento de intimidad. Siempre, además de ese momento que tenemos que tener con Dios, el rodearse de personas que estén alineadas al propósito, ayuda mucho a que tú puedas presentar el evangelio, testificar de la fe a alguien que no lo ha escuchado siempre, en cualquier momento. Entonces, digamos que para los que a mí, por lo menos los que me conocen, a mí, para nadie es un secreto que a mí siempre me ha gustado estar actualizado en todo lo que tiene que ver el ámbito profético, escatológico, evangelístico, y siempre mi enfoque ha sido tratar de estar conectado en la presencia de Dios. No dejo que en ningún momento ese momento de soledad, ese momento de aislamiento invada mi mente, ¿cierto? Que de pronto el enemigo pueda atacar mi mente, llenar mi mente. Siempre mantengo mi mente ocupada en las cosas del Señor y también en las cosas personales. Ya siempre ando con esa chispa encendida, preguntando, leyendo, haciendo. Y a pesar de la demanda de tiempo que me exige el trabajo, o a veces también la relación de pareja y el noviazgo que tengo, siempre hay un espacio y hay un tiempo para todo, ¿ya? Por ejemplo, si en vez de dedicar un día, como muchas parejas lo hacen, a descansar para sí mismo, a ver películas, a tener momentos de ocio, de diversión o de esparcimiento, o como decimos acá, a flojear, si en vez de eso nos encontramos trabajando para el Señor de alguno u otro, así es, inclusive hasta en la tranquilidad o en el descanso, porque uno a veces dice me voy a desconectar, me voy, y bueno, cuando uno se desconecta, si en ese momento, cuando nos desconectamos o nos aislamos de lo exterior, de ese afán diario, tenemos un momento de descanso para estar conectados con Dios, son momentos que también se deben aprovechar, ya procurar estar en la presencia de Dios todos los días, haciendo alguna actividad. Siempre, uno, hasta en la toma de decisiones, uno a veces toma decisiones, como lo dijo aquí Enrique, de inversión, pues uno va a invertir un capital o algo, siempre Dios debe estar en todo, consultar en los asuntos, es algo muy importante. Entonces, eso, la soltería, digamos que muchos, como lo dijiste, es un gusto que muchos lo aprovechan para sus metas personales, para cumplir sus deseos, sus placeres, como tal, lo que les satisface.
para vivir su vida propia, su acomodo, sus preferencias, sus sueños, sus metas, sus anhelos. Y quizás algunos de estos sueños, algunas de estas metas, se encuentran en el camino que Dios le ha puesto a cada uno de nosotros, pero no son el foco principal. Y entonces, así es, a veces nos desviamos. Entonces, esa ha sido mi experiencia porque me he mantenido en esta etapa pues contento y alegre y trabajando al Señor. Wanda dijo algo muy importante. Dijo algo muy importante, así como lo dijo también mi pastor. Él dijo algo que de pronto nosotros fuimos solteros. Y qué bonito que un joven ciudadano lo diga, que tener la mente ocupada. La mente ocupada en la iglesia, ocupados en buscar otras cosas nuevas. Hoy invitamos a solteros que eso es así. Cuando tienen la mente ocupada, el enemigo no va a penetrar tu mente en otras cosas vanas, en otras cosas que tienen nombre, por los cuales pasamos los jóvenes, como hay jóvenes que entran en masturbación, entran en deseos sexuales, entran en drogas, alcoholismo, por no tener la mente ocupada ni estar dentro del entorno que es la iglesia. Y Wanda lo acaba de decir claro y total, como él lo hizo, así es. Dice siempre, lo recalcó, mi mente ocupada para claro, siempre. Cosas. Y es un excelente aporte. Excelente, así es. Mira, sobre eso, pastora, hablando de las píldoras de fe, o sea, de cosas cortitas y contundentes. Mira, hay varios psicólogos que he escuchado que hablan acerca de, que le llaman a este fenómeno del desenfoque, por así decirlo, como se llama como la hora gris. Entonces, la hora gris es como que ese momento de la semana donde como que el soltero se hace como esa pregunta existencial de qué estoy haciendo con mi vida y para dónde voy, ¿no? Cada tanto de tiempo el soltero como que hace esa valoración de, bueno, en dónde estoy, qué me está pasando, bueno, y tal. Y entonces en el momento en el que entra como en esa valoración, hay momentos que hay personas que pasan como les pasa dos cosas. O muy bien, no, vamos perfecto, o dicen, no, yo en esto no estoy bien, no sé qué, y de pronto que se echen un poquito de tierra encima. Y en ese momento, como decía ahorita Juan David, ahí entra el concepto de tenerle como la mente ocupada, pero a veces ¿qué le pasa a uno? Que cuando uno trata como de tener la mente ocupada, tampoco se trata como de tener como cierto, como un activismo y salir a hacer cualquier cosa, sino que hacer actividades enfocadas exactamente, que mantengan como ese estado, por así decirlo, mientras uno va pasando por su reflexión, porque en cierta medida la reflexión es necesaria. Y curiosamente un consejo que decían algunos psicólogos es que cuando uno esté desparchado, así, una de las mejores cosas que uno puede hacer es organizar algo. Entonces, o sea, usted es así muy embotado, como que con flojera, que no sabe qué hacer, no sé qué, organice algo. Coja su biblioteca, organice unos libros. Vaya, tiene en la cocina una loza, vaya, lave una loza. Coja, organice algo. Y en cierta medida, el orden, hacer actividades que secuencien y que organicen, provocan que al interior de su mente y al interior de su cerebro, eso emite algunas sustancias que hace que uno esté controlado. Y en cierta medida como que el dedicarse a hacer el orden y organizar cosas hace que uno pase esas épocas como que uno puede estar como ¿cómo se llama? Como en una caída o como en una emocionalmente estar bajo. En un bajón, exactamente. Gracias. Bueno, por la experiencia personal, debo decirles, inténtenlo. Miren, lavar platos nos lleva a poner las ideas en orden. Créanme, inténtenlo. Especialmente las ollas bien grasosas, que tú empiezas a darle ahí con el brillo, eso te lleva a una reflexión pero profunda. Pastora, eso toma como el lavaplatos. El esposo lava platos, que quede claro. No, yo sé que lo algo que es hace en esta casa de lavar platos. Miren, no me vayan a linchar por lo que voy a decir, no pretendo hacer de esto una doctrina, ni mucho menos, pero es sí para reflexionar. Miren que fue el mismo Dios el que lo dijo, allá en Génesis capítulo 2, no me acuerdo el verso, creo que verso 14, 16, si me ayudan ustedes, dijo, no es bueno que el hombre esté solo, ¿verdad? Pero también él dijo, cuando terminó todo lo que creó, él dijo, todo es bueno y bueno en gran manera. O sea, en ese momento que Dios acabó toda la creación, incluso a Adán, al hombre como ser vivo, él dijo que todo era bueno, incluso a el hombre solitario, o vamos a usar el término correcto, al hombre soltero, porque solitario no estaba, ¿verdad? Gozaba de la comunión con Dios y de un trabajo precioso que Dios le había dado. Pero después de un tiempo, que no sé cuánto tiempo habrá sido, no podemos entrar en doctrina y por eso digo, no me vayan a linchar por esto, es un pensamiento que puede enriquecernos.
Dios dijo, ahora sí, ya ahora no es bueno que este hombre esté solo, ¿verdad? Le haré una ayuda idónea, ¿sí? O sea, tuvo un proceso, un tiempito para estar solo, para crecer, para edificarse, no sé cuánto tiempo fue, pero la Biblia habla de ese tiempo y no podemos echarle una página o tapar lo que está allí. Y no podemos decir tampoco que Dios hizo algo mal, lo dejó solo, sino que en ese momento, ese tiempo de soltería, pudo ser un día, 2 días, una semana, un año, no sé, fue bueno para él. Amén. Fue bueno para él. Entonces, a veces, lo que decía mi esposo ahorita, la presión de la familia, la presión de los amigos, de la misma gente de la iglesia, ¿verdad? Que empiezan, si estás soltero es ¿y para cuándo te casas? Si estás casado es ¿y para cuándo los hijos? Y te vas a quedar con un solo niño ¿y para cuándo el compañerito de tu hijo? ¿Verdad? Y toda la vida la gente quiere estar ejerciendo presión y nosotros no podemos pelear contra eso ni vamos a cambiar a la gente, pero sí podemos manejarlo de manera sabia. Entonces, un hombre, una anécdota aquí jocosa, un hombre estaba tan cansado de que le preguntaran, ¿todavía estás soltero? ¿Todavía estás soltero? ¿Todavía estás soltero? Que empezó a responder, de pronto un poquito ya serio con el asunto, empezó a responder, ¿y todavía estás casado? ¿Verdad? Y tú todavía estás casado, como diciendo, hey, cálmate, o sea, estamos hablando de épocas, de temporadas y de tiempo, y este es mi tiempo. Leonardo, hoy eres un hombre casado, y vamos a decirlo, felizmente casado con Nubia, ¿cierto que sí? Más enamorado que nunca. Amén, sí. Nubia está ahí enfrente, amén. ¿Cierto? Ahí está Nubia enfrente. Hoy por hoy tienes una hermosa familia que Dios te regaló, que le sirven a Dios los tres allí en Villavicencio. Y a propósito, un saludo para los pastores de la iglesia donde te congregas y de todos los hermanos que nos están viendo allá, también para los hermanos de la iglesia donde se congrega Enrique y Juan David, saludo para todos ustedes. Pero yo sé, Leo, que no ha sido fácil el camino hasta aquí. Ese ha sido un camino donde ha habido situaciones vienen que les han formado y les han permitido llegar a lo que ustedes hoy como familia son. Muchos problemas en el matrimonio se dan, corrígeme si no estás de acuerdo, es porque no fuimos plenamente solteros en las cosas que ya hablamos, las cosas que hemos estado conversando aquí en este espacio. Entonces, antes de casarte o antes de casarnos, tenemos que resolver asuntillos pendientes, tenemos que resolver asuntos que están allí, que nos van a hacer piedra de tropiezo para poder estar listos para el matrimonio. ¿Sí o no, Leonardo? ¿Tú qué opinas? Sí, señora. Sí, señora. Y claro, Enrique tenía mucha razón y todas las cosas, o sea, los procesos y las etapas. A mí me pasó algo muy particular que nunca lo había dicho. Y en época de soltero, muchas veces nosotros vivimos etapas en la ciudad de Cartagena. A mí me pasó algo que de pronto mi esposa, creo que nadie lo sabe, pues para nadie es un secreto, yo siempre tuve un amigo de toda la vida, porque andábamos juntos y hay un punto en que él se casa, y pastora aquella sabe de qué estamos hablando, él se casa y yo quedo así, aunque yo siempre, hay una anécdota que Paola siempre dice que él iba a visitar a la novia, éramos los tres, Paola la visitaban 2 personas, estábamos ahí, y se me casa mi gran amigo, entonces yo dije, ay, yo quedo así me pasó a mí, ahí entran las presiones que dijo el pastor, bueno, ¿y tú qué interiormente? ¿Y ahora qué hago? Ya mi amigo ya es casado, ya uno tiene que respetar los espacios, pero uno tiene que cumplir etapas de soltero, uno tiene que organizarse, uno tiene que aprender a entender y a saber qué es un matrimonio, porque muchas veces en esos afanes o en esas presiones sociales cometemos errores. En el caso mío, hoy estoy felizmente casado y hoy estoy en una etapa de mi vida muy hermosa con mi esposa, pero antes las cosas fueron un poco difíciles, pero algo que nos pasó a los dos o que le pasa a muchas parejas o muchos matrimonios es que se olvidan que Dios es el centro de ese matrimonio. Así y actuamos es. Y que nunca debemos olvidarnos de que somos cristianos, de que tenemos a un Jesús en nuestro corazón, y eso muchas veces nos pasó a nosotros. Muchas veces nos olvidamos de que éramos cristianos, que teníamos a Jesús y comenzamos a adoptar posiciones bastante
que no van dentro del diseño de Dios. Entonces eso pasa. Y además de eso, hoy lo que Dios nos ha regalado, si yo miro el pasado, si yo miro atrás, nunca me imaginé que esto yo lo iba a estar viviendo hoy, que yo no iba en disfrutar plenamente, aunque yo le digo a los solteros, le digo, el matrimonio no es fácil, no, y el que le diga que el matrimonio es un camino fácil y recto es una gran mentira. Así el matrimonio es una montaña rusa que a veces tiene rosa, a veces tiene espinita, pero lo importante de sortear todo eso es con Cristo de la mano. Lo importante de salir adelante es reconocer a un Dios que está en medio de nuestro matrimonio. Y ya cuando llega la etapa de nuestros hijos, la etapa que llega, que los hijos ya no se dan cuenta que las bendiciones no son solamente lo material, sino que la bendición es tener una familia, es tener un hijo, y que más que ese hijo, si usted mira el retrovisor o mira atrás, hay familias o hijos que no están en los caminos de Dios. Ahí es cuando te das cuenta de que tu hijo es una bendición, de que tu matrimonio es una bendición. Hay matrimonios que no se pudieron salvar. ¿Por qué? Porque no tuvieron el centro a Cristo. O sea, ahí es donde tú vas comenzando a construir y armar valores en tu matrimonio, a valorar a esa mujer que Dios te regaló. Fíjate, yo nunca pensé que mi esposa iba a estar en el interior del país. Ella nunca pensó que su esposo iba a estar en el mar. Nada. Simplemente Dios tenía ese plan para nosotros y aquí estamos. Y hoy públicamente, en esos procesos, yo quiero darle gracias a usted, mi pastor, a mi pastor, y a dos personas importantes que sé que el día que yo salí de Cartagena y ella se quedó en Cartagena fue a Claudia y a la señora Nubia. Ellas fueron parte fundamental, y creo que decía algo Enrique, que es rodearse de personas creyentes, de personas que te puedan influenciar positivamente ante las cosas de Dios, para que estas cosas se reflejen en tu vida. Yo creo que mi esposa lo hizo, y cuando salimos de Cartagena, que usted bien lo sabe, mi pastor y mi pastor, ustedes lo saben cómo salimos de Cartagena. Y creo que si no, ese propósito y esas oraciones que se hacían, que ellos hacían, esos grupos, esos estudios bíblicos, esas cosas que ustedes hacían, creo que no hubiese sido lo mismo. Entonces yo invito a que antes de tomar una decisión de entrar al matrimonio, que el matrimonio, sí tengo claro, es muy bonito, el matrimonio es hermoso, pero el matrimonio puede tener defectos. Lo importante es ser temerosos de Dios. Yo invito a que todos los matrimonios seamos temerosos de Dios, reconozcamos siempre a Dios como nuestro Salvador siempre en nuestras vidas. Y es importante esto. Entonces yo pienso que debemos estar en un plano de solteros, disfrutarlo. Muchas veces como solteros queremos acelerarnos, pisar el acelerador, meterle primera y segunda, y pensamos que sí, que es fácil, porque es rico. Entonces lo que usted acaba de decir, dijo ahora, yo soy felizmente casado. Diga también, yo soy felizmente soltero, porque eso es el plan de Dios en tu vida en ese momento. Lo que decía mi pastor, y yo le pregunté, los tiempos de Dios es no acelerarse en los tiempos de Dios. Dios sabe que te va a dar tu esposita. Yo estaba en Cartagena y cuando se casa mi amigo, yo nunca pensé que mi esposa iba a ser cachaca, que iba a estar acá. Adaptarme a sus costumbres fue difícil. Mientras nosotros en Cartagena tuvimos un desayuno rústico, acá un quelo, un caldo, me tocó adaptarme a ese tema. Y ella también adaptarse al ñame, al suero, a la yuca, a todo. Qué combinación tan interesante. Es interesante, pero todo eso va dentro del matrimonio. El matrimonio, hasta los más bobos, que es cómo tú colocas la pasta dental, o cómo tú la vas a sacar. Todo eso es importante dentro del matrimonio, que lleva al común acuerdo de las personas. Así es. Entonces eso es importante, que debemos cumplir los tiempos de Dios y los pasos de nuestra soltería para tener un matrimonio lleno y eficaz. Gracias de verdad, Leonardo, por ese aporte que nos has dado tan importante. Así es. Ahí quería pasar a aquella comentario. Mire, yo vivo solo en mi casa, en el apartamento, hace varios años. Mi familia, mis padres tomaron la decisión de que inmediatamente yo terminara la universidad, dijeron, te haga la universidad y se va. Y literalmente me fui. ¿Sí? Así, pum, se acabó la universidad en noviembre, y en febrero ya estaba independiente, viviendo solo aparte. Y entonces ya llevo varios años así, y coincido con lo que decía Leonardo, porque a mí me pasa que cuando yo vivo solo, ya hace varios años, ¿no?
tal. Y entonces cuando alguien viene y me visita, pues al principio, no, pues qué maravillas, así, porque en cierta medida pues es bueno estar acompañado. Cualquiera que me visite, tío, primo, mamá, abuelo, papá, el que sea. Y uno de los 2, 3 primeros días es todo amabilidad, ¿no? Gracias por venir, yo te atiendo, mejor dicho, un príncipe, el anfitrión, ¿no? Pero apenas va pasando el 4º, 5º día, ya van experimentando el verdadero, ¿sí? Sí. Y ya uno se da cuenta de toda la cantidad de mañas, de cosas que ya uno cosas que ya uno ha formado, y que aparentemente, pues estando uno acá solo, pues uno no se da cuenta, pero en el momento en que viene otra persona a vivir a tu casa, y no necesariamente tiene que ser tu esposa, pero sino otra persona que viene y mira tus rutinas diarias, tú lo que haces, ya empieza entonces el choque, que tú por qué haces esto, que tú por qué... Y ya se empieza uno a dar cuenta de que en realidad, pues la formación emocional, lo que hablamos al principio, la capacidad para resolver conflictos, la capacidad para proveer, la capacidad para ponerse de acuerdo, la capacidad para ignorar las cosas que no son importantes, pero tampoco dejar de escapar las que sí son habilidades que ocurren en la soltería. Y si un poco uno se salta esas etapas, pues bueno, pues tienes más probabilidades de perder. Voy a poner un ejemplo medio mundano, pero quiero hacerme entender para una generación. Adelante. No sé si ustedes recuerdan, bueno, no sé, los que están viendo ese programa, había un programa que se llama el Pokémon, ¿no? Entonces estaban los Pokémones y había un Pokémon que era el Pikachu. Y el cuento del Pokémon es que el Pokémon es de cierto tamaño, y entonces al Pokémon lo entrenaban y lo educaban para que entonces el Pokémon se desarrollara. Y me acuerdo mucho que el Pokémon chiquitito se llamaba el Pikachu, y como en su tercera evolución era un Raichu. Y entonces en uno de los episodios, entonces eso lo vi chiquito, entonces el truco del Pokémon era que uno le ponía como una especie de un anabólico, o sea, le inyectaban algo al Pokémon, y el Pokémon en cuestión de 3 días ya se mega desarrollaba. Entonces era como un Pokémon hecho como hormonal, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaba? Que tenía el cuerpo del Pikachu grande, pero con la mente del pequeño. Entonces a veces nos pasa eso, que cuando no respetamos los procesos, pueda que en algunas cosas aceleramos y parecemos, no, ya estoy listo, es ya que estoy ya grande. Trabajo, ya estoy grande, es que ya yo hago esto, no sé qué. Pero hay cosas en la mente que no están en la misma evolución. Y esa es un poco la brecha que uno cierra durante la soltería, para que haya una consistencia entre tu estado mental, emocional, con tu diario vivir. Y si eso si eso ya está un poco maduro, bueno, ahí sí, como tú decías, ¿no? Al principio, bueno, ¿y la novia para cuándo? ¿Y la esposa para cuándo? Porque ahí ya está bueno que lo hagas también. Pastora, y es importante de los procesos, fíjate lo que decía ahora Enrique, de pronto, inclusive uno, en eso, cuando salgo de Cartagena, que yo llego a Bogotá, en el 2002, yo comienzo, a mí me tocó vivir, Enrique, con un santanderiano en Bogotá. Yo recuerdo en Normandía, un apartamento, a mí no me lo alquilaban por ser costeño, y sí tuve que buscar un compañero para que se lo alquilara. No sé si eso les ha pasado mucho a los que salimos. Y yo aprendí hasta caminar en las calles, porque nosotros como costeños, no sé si me equivoco, que me perdonen mis paisanos, caminamos en la carretera. Allá yo caminaba y él me regañaba, no camines que te vaya un carro, tienes que caminar en el andén. Allá en Cartagena, no sé si pasas de Enrique, corrígeme, nosotros allá en Bogotá todo están. Aquí, acá en Cartagena no, tú caminas sobre la calle, entonces esas cosas nos enseñan a uno, como que ahí Dios entendí que me estaba preparando para darme una mujer de esa tierra. Y lógicamente con mi esposa aprendí cosas tan que uno viene de su cultura. Si les dijera, pues era un rey, pero hasta aprender a dormir, hasta aprender a acostar y levantarse, lo que le da de las cosas pequeñas. Entonces fíjate, todos los procesos que uno tiene que vivir, y llamemos esta conversación como los procesos que debemos vivir antes de casarnos. Así es. Entonces, totalmente. Totalmente es así, de verdad que sí. Y sin embargo, quiero ir con mi esposo a una pregunta ya final, como para ir buscando el final, la conclusión de esta charla tan amena. Quisiera seguir hablando aquí con ustedes porque, como les dije al principio, esto tiene mucha tela que cortar. Si no has compartido el live, este es el momento para que lo hagas. Compártelo con el hashtag Su Sangre Me Salvó. Mira qué tema tan interesante, digno de ser compartido, porque hay mucha gente que necesita escuchar este mensaje en el día de hoy, así que compártelo. Sin embargo, miren todo lo enriquecedor que puede ser la etapa de la soltería, y aunque si bien es cierto, lo dijo mi esposo, lo reafirmó Enrique y todos ustedes, es una etapa también en la que nos preparamos para la etapa que sigue, si es la voluntad de Dios para ti, ¿verdad? Tampoco es una etapa, la soltería, en la que simplemente te vas a resumir a esperar, porque el hecho de estar esperando te pone en un estado o en una postura como de
de pensar solamente en el futuro y de perderte el presente en donde Dios está tratando con tu carácter, ya lo hemos dicho en repetidas ocasiones, y formando tu vida. Te pone en una postura de esperar a algo o de esperar a alguien que te complemente, y mientras tanto te estás perdiendo de tener una formación orientada hacia lo que Dios hoy, en este presente, quiere para ti. Como dijo Enrique, va a llegar un momento en que tú vas a sentir ese agitar del espíritu dentro de tu interior, de que es el momento de dar un siguiente paso. Pero mientras eso no lo experimentas, tú tienes que vivir un presente, tú tienes que vivir un hoy en el que Dios va a tratar contigo en todas las cosas que necesitas y en esos asuntos pendientes que hablábamos ahorita. Entonces, Hernán, una soltería que se prolonga, sin embargo, es difícil para muchos, ¿verdad? Esto es algo difícil y vamos a ser muy francos y honestos en esta noche. Una soltería que se prolonga ya empieza a ser más bien una carga, ya la persona sí siente que está demasiado solo. Lo dijimos, Génesis 2:18, Dios mismo dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Entonces, Pastor Hernán, por favor, danos unas claves, unas palabras de ayuda a todos los solteros y a todas las solteras, en especial a aquellos que sienten hoy que su soltería se ha prolongado demasiado. Pastor Hernán. La clave, yo entiendo que está en tener una soltería con propósito. Por nada estéis afanosos, dijo el Señor. Yo particularmente me casé a los 32 años. En el medio nuestro se diría que sería una edad atípica. Pero el matrimonio no se trata de edades, escuché ahorita que comentaron. Y le doy gracias a Dios. Le doy gracias a Dios. Estoy agradecido con Dios por todo ese tiempo que transcurrió. Y después que me casé, entonces miré hacia atrás y cada vez que miro hacia atrás digo, gracias Señor, porque no me dejé presionar. Y entonces entramos en esa dualidad, soltero, casado, ¿qué será mejor? Pero ni es mejor lo uno, ni es mejor lo otro. Dios es un Dios de orden. Así como cuando llegamos a Cristo y tenemos una experiencia que se llama el nuevo nacimiento, así es el ser humano también. Viene al mundo, nace, es un bebé y empieza un proceso de crecimiento. Igual en la iglesia tenemos un proceso hasta llegar a la madurez, decía el apóstol Pablo. Y la vida del ser humano está dividida en etapas, en periodos. Y cada periodo en la vida del ser humano tiene un propósito. Y el Señor quiere que cada etapa sea vivida plenamente y que el propósito de Él para ese ser humano se cumpla en esa etapa. Si nosotros cruzamos, como decimos nosotros bien colombianos y bien costeños, nos cruzamos con los cables, terminamos involucrando el tiempo de la soltería en el matrimonio y terminamos viviendo matrimonios queriendo llevar vidas de solteros. Así es. Totalmente. Pero Dios es un Dios de orden. Por eso no es mejor ni la vida de soltero ni la vida de casados, sino que en el plan de Dios, la etapa de la soltería tiene sus compromisos y sus responsabilidades, como la tiene también la etapa del matrimonio. Y qué bueno es vivir una vida de soltero plenamente para no tener que estar casados y viviendo una vida como si fuéramos solteros. Es difícil, yo entiendo la vida de soltero. Yo lo viví. Es difícil. El Señor no en vano dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Por eso voy a hacer para él ayuda idónea, pero se la dio cuando ya Adán había alcanzado el nivel para tener una mujer.
al punto de que cuando ya tuvo la mujer, Adán fue para ella un maestro y empezó a transmitirle todo lo que Dios en su plan le había enseñado a Adán. Y Adán no tuvo que dar marcha atrás, sino que avanzó en su matrimonio con su mujer. Pero es difícil. Vienen las tentaciones. Tentaciones, difíciles tentaciones. Pero si yo no crezco, si yo no maduro, si yo no supero el hecho de vencer estas tentaciones, entonces yo me voy a ir al matrimonio con esas falencias. Entonces voy a estar felizmente casado, pero llevando espíritu de soltero. Así que este tiempo de espera, tal vez usted que ha esperado mucho, aprovéchelo bien. Invierta todo lo necesario en su vida por encima de las influencias de su entorno que le está rodeando. Aprovéchelo bien. Y lo otro es que no todos nacieron, no todos vinieron al mundo para ir a un matrimonio. Casos tenemos en la Biblia como el del apóstol Pablo, un hombre que no nació para el matrimonio, y asimismo entiendo que hay mujeres que no nacieron para el matrimonio. Y creo que hay personas que no nacieron para el matrimonio y se han dejado provocar por las influencias y han llegado a un matrimonio y no han funcionado ni en uno, ni en otro, ni en otro, y cada vez que han ido a un matrimonio le han dañado la vida al otro. Entonces hay que discernir también. Hay que discernir también cuál es mi condición. Si yo nací para un matrimonio o yo no nací para un matrimonio. Y confiar en la providencia de Dios. No se desespere. Confíe en la providencia de Dios. Que Dios proveerá. Y cuando Dios provea, usted va a mirar ese tiempo de espera como una bendición y le va a decir: Señor, gracias por ese tiempo. Amén. Amén, amén, excelente. Gracias al pastor Hernán por el aporte. Y fíjense que con todo y que en el tiempo de la soltería, si nos conectamos con el Señor y el Señor trata con nuestras debilidades, con los asuntos pendientes, y logramos formar un estilo de vida que le agrade al Señor y crecer, aún así no estamos exentos de enfrentar situaciones y problemas durante la siguiente etapa, si Dios nos permite llegar allá, que es el matrimonio. Pero para esa etapa también vamos a tener el acompañamiento del Señor, también nos va a ayudar en los momentos difíciles, y para todas las etapas de nuestra vida entendamos que no estamos solos, que ser soltero no es estar solo, que tenemos al Señor, tú tienes al Señor, Dios está contigo, no estás solo. Entonces, para terminar, le voy a pedir a mis invitados en el siguiente orden, Enrique, Juan David, Leonardo y Pastor Hernán, que nos regalen una frasecita corta, una frase, hermanos, una frase en la que ustedes resuman lo que crean más importante de lo que ustedes hoy nos compartieron. Una frase corta como para dejar una reflexión y un pensamiento en las vidas que hoy nos están escuchando. Entonces, empezamos con Enrique, Juan David, Leonardo y terminamos con mi esposo. Adelante. Gracias. Bueno, pues mire, yo quiero hablar sobre esto. Es responsabilidad social. ¿Qué es responsabilidad social? Usted haga su trabajo, que es prepararse, lo que hablábamos, ¿no? Estar listo, tener una buena comunión con Dios y tal. Y el resto de la iglesia, digamos, de la cual hacemos parte todos en diferentes roles como pastores, líderes, en fin, por responsabilidad social, hay un llamado a no ejercer una presión indebida sobre la persona que está haciendo su trabajo. Entonces, usted haga su trabajo, haga lo que le corresponde, lo que el pastor Hernán decía, fue espectacular. Y un llamado al resto a un cuidado también, porque por otro lado, si todos nuestros líderes en torno y todo el mundo mete ficha y nadie de alguna forma tiene cuidado de, oye, ahí hay una persona, hay un alma y todo el mundo métale que para cuándo, que no sé qué, y como iglesia no hay conciencia de eso, pues es difícil, ¿no? Con todo y que estamos en la propia iglesia, ahora imagínese con los que están afuera. Entonces esa sería mi frase de cierre: responsabilidad social. La soltería es un regalo de Dios, obviamente, no permanente,
porque a pesar de que, como lo dijo el pastor Hernán, muchas personas pues pueden llegar a morir estando solteros, como el apóstol Pablo, sabemos que nos casaremos con Cristo. Difícil, pero no imposible. Entonces la frase sería: la soltería es un regalo no permanente, difícil, pero no imposible. Yo sí tengo algo, es que la soltería es saber aprovecharla. Disfruta la soltería en Cristo, disfruta la soltería y esas etapas, como decía el pastor, vive cada etapa que Dios ya tiene la meta donde va a llegar a la etapa de casarse. Es disfrutar las etapas, disfrutar la soltería. Yo pienso que hay que valorar la vida de solteros en Cristo Jesús, para que mañana el Señor valorice su matrimonio. Amén. Wow. Valorar la vida de soltero para que mañana el Señor valorice nuestro matrimonio. Bueno, excelente. Ustedes han resultado ser un panel increíble. Gracias por estar esta noche con nosotros compartiendo de sus experiencias, de su aprendizaje. Y para despedir quiero pedirle a Enrique, si por favor nos puedes despedir con una oración. Vamos a orar por los solteros y las solteras que nos están viendo en esta noche, por las necesidades que puedan tener y por el proceso que están viviendo en este instante. ¿Puedes acompañarnos hoy, Enrique, en una oración? Claro que sí. Oremos. Padre, gracias te damos por la oportunidad de compartir en este espacio de Píldoras de Fe, Señor, este tema tan importante para quienes están viviendo, quienes estamos viviendo, Señor, esta etapa de soltería. Te pedimos, y como lo hemos hablado, y basados en la experiencia, en el crecimiento espiritual de cada uno de nosotros, Señor, oramos porque cada persona que esté viendo esta transmisión en directo o quienes lo van a ver posteriormente, Señor, tu Espíritu hable con claridad, Señor, para ellos, de tener conciencia de que este es un tiempo de transición, que es un tiempo de crecer, que es un tiempo de no perder el enfoque, es un tiempo de aprender a convivir, a lidiar con la soledad, y que haya crecimiento y propósito, Señor, y que quienes tú ya tienes listos para que conformen una familia, se casen y tengan hijos, que sea con éxito y con propósito, y a quienes tú has llamado para que de pronto no le estén, pues también que se cumpla con éxito, Señor, y lo importante es cumplir el propósito con el cual nos creaste y estamos aquí en la tierra. Gracias, Señor, te damos por eso, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Amén y amén. Bueno, gracias por estar con nosotros y haberte quedado hasta el final. Si tú tienes un tema muy particular que quieres ver aquí en este espacio Píldoras de Fe, por favor escríbelo en los comentarios o escríbeme al WhatsApp 312-6043-269, por aquí lo vamos a colocar para que te comuniques y nos digas: yo quiero que ustedes hablen de esto en Píldoras de Fe. Estamos abiertos a eso. Gracias por acompañarnos esta noche, gracias a nuestros 4 invitados, los bendecimos y de todo corazón les decimos Dios les guarde y nos vemos el próximo lunes a las 7 de la noche. Bendiciones a todos.